seguir aprendiendo acerca de la palabra de nuestro Dios. Adoramos a Cristo. Vamos a 1 Corintios capítulo 12. Estamos aprendiendo acerca de los dones espirituales, los regalos de Dios. Te damos gracias, Jesucristo, gracias. Los regalos que Dios tiene para usted, para mí, para todo creyente. Así que 1 Corintios capítulo 12, en su verso 10, dice la Biblia. 1 Corintios capítulo 12, verso 10. ¿Usted lo tiene? Bien, pues vamos a leerlo juntos, por favor. 1 Corintios, te damos gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Dice la Biblia en el nombre de Jesucristo, 1 Corintios capítulo 12, verso 10. A otros el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero lo que ahorita vamos a ver es acerca de lo que es el don de la profecía. Oramos por favor a Dios. Padre, en el nombre precioso de Cristo, te damos gracias, Jesús, gracias. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias porque nos da la oportunidad de poder venir delante de tu presencia. Gracias, Dios, por tu misericordia, Dios, por la vida de cada uno de nuestros hermanos y hermanas, Señor, de todos los que estamos aquí, Padre, y los que vienen en camino, poderoso Padre. Clamamos y rogamos para que sea tu presencia, ayudándonos, Dios, a poder, Padre, recibir el bien de tu mano, recibir tu palabra, Dios, con entendimiento, con mansedumbre, con sumisión, Señor amado. En el nombre precioso de Jesucristo pedimos y rogamos, Señor, enséñanos el camino de la vida, enséñanos, Dios, a recibir lo que tú nos das, a poder ponerlo en práctica, permitiéndote que sea usted, mi Dios, hablando, tratando y ministrando nuestro corazón. En el nombre maravilloso de Cristo. Gracias, Padre, gracias. Amén y amén. Bien, vamos a ver un poco acerca de lo que es el don de la profecía, cómo está enseñado por la Biblia. Lo primero que creo yo que tenemos que entender qué es profecía o qué es el don de profecía. Porque pues en este tiempo, si usted se fija, es la moda, es el que todo mundo quiere ser profeta, pero en una manera incorrecta. Decir, si puede ser profeta, está bien, es correcto, pero tiene que hacerse de acuerdo a la palabra del Señor. Es decir, tener bien claro qué quiere o qué es ser un profeta de Dios. Es lo que usted y yo tenemos que tener claro para no prejuzgar, para no caer en desacuerdo a lo que también la Biblia dice. ¿Tú quién eres para decir esto o aquello? Es decir, si tú tienes claro, tú vas a tener bien claro el cómo se está suscitando o cómo es esto. Y para esto vamos a ir primeramente a lo que es Génesis. Vamos primero a Éxodo capítulo 7 para ver qué es lo que nos enseña. Éxodo capítulo 7. Te damos gracias, Señor Jesús. Toda la gloria te la damos a ti, Jesucristo. Esto es algo que Dios hizo. Y mire usted lo que hizo Dios. Dice la Biblia que cuando Él llamó a Moisés, Moisés se resistía. Usted sabe la historia. Él no quería. Él decía, no, yo no sé hablar, soy tartamudo. Le puso varias excusas. Pero Dios lo fue llevando porque Él sabía que Él era el hombre. Él era la persona. Entonces capítulo 7, verso 1 y verso 2. Quiero que lo veas, por favor. Y mire cómo está constituido. En sí usted puede ir entendiendo un poco acerca de lo que es ser profeta y cómo Dios lo ha constituido para que sea un profeta.
Entonces dice la Biblia, Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón. Y se fija en la minúscula que tiene. Es decir, tú vas a hablar como si yo hablase, tú eres mi representante. Así para que usted lo entienda, para que yo lo entienda. Tú eres mi representante y cuando tú hables, tú vas a hablar. Ay, te voy a dar un profeta. ¿Qué es lo que va a hacer el profeta? Reafirmar lo que tú tienes que pararte, tú no tienes que tener temor, yo soy el que voy a hablar por ti, tú estás constituido como Dios. Miren lo que le dice el Señor a este hombre. Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. ¿Verdad? Dice el verso 2, tú dirás las cosas que yo te mande. Tú dirás las cosas que yo te mande. Él está diciendo a Moisés, tú vas a decir lo que yo te mande. Luego sigue diciendo, y Aarón tu hermano hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y esto no es otra cosa que lo que Dios está diciendo. Tú vas a representarme, las palabras que tú vas a hablar, tú tienes que tener claro, yo estoy en ti, tú eres Dios. Lo que tú afirmes, y mira, este hombre se paraba y se tomó en serio lo que Dios le dijo. Tú te paras delante de él, no importa su capacidad, su posición, su gobierno, no interesa. Tú te paras como lo que yo te estoy hablando. Te puse como Dios, tú le vas a notificar y el profeta va a reafirmar lo que yo te digo. En otras palabras, un profeta es aquel que habla específicamente las palabras como Dios dice que se tienen que hablar. Así como Dios dice, de esa manera, no de otra manera. Y si usted se fija, si usted analiza, cuando Dios manda a este hombre y manda las 10 plagas, Él mandó 10 plagas allá. Las primeras 3 plagas las hizo el profeta. Las primeras 3 plagas no las hizo Moisés. Fue el profeta que dijo, tu bastón. Y él se paraba delante del faraón. Y la primera señal fue cuando aventó su vara, ¿verdad? Eso lo hizo Aarón. Aarón aventó su vara y se convirtió en culebra, ¿verdad? Pero los brujos hicieron igual. Los que estaban del lado de Faraón hicieron lo mismo. Aventaron su vara, igual hicieron una serpiente. Solamente que se la comió la otra serpiente que tenía Aarón. Bien, lo cierto es de que las 3 plagas, las primeras 3 cosas que se suscitaron ahí, fue que el profeta hizo. Él se paraba, hablaba y entonces le decía, ok, extiende tu vara. Lo primero, las aguas que se vuelvan sangre, las ranas y todas esas cosas. Pon tu vara. Era el profeta el que hacía eso. Es decir, lo que Dios decía, eso tenía que hacer el profeta. El profeta es un portavoz de Dios. Él está, lo que Dios diga, ahora, sea bueno o sea malo, sea catastrófico o sea de gran bendición, Él tenía que hablar. Eso es en el antiguo tiempo. Así se estaba dando. ¿Y se da cuenta? O sea, ellos no escatimaban, no podían parar, no podían decir otra cosa, porque un profeta representa a Dios. Es lo primero que usted tiene que tener claro, es un representante de Dios y él tiene la obligación, tiene que hacerlo así. Si es un profeta real, va a honrar la posición que Dios le ha dado y solamente va a hablar lo que dice Dios. En este tiempo, si no tenemos cuidado, podemos hablar lo que pensamos o lo que nuestros pensamientos, sin darse cuenta, están siendo invadidos por cosas extrañas, por cosas contrarias a lo que Dios es. Y eso es un grave problema. Es el problema que estamos enfrentando en este tiempo, donde el Señor Jesucristo dijo que tuviéramos cuidado con los falsos profetas y los falsos Cristos también. Entonces, Dios quiere que nosotros aprendamos correctamente. Bien, veamos.
Un profeta también, él puede orar, él puede ir y orar por una persona. Un profeta, mire lo que dijo el Señor en Génesis capítulo 20, verso 7. Gracias, Señor Jesús. Génesis 20, verso 7. Dice la Biblia en Génesis capítulo 20, verso 7. Esto es un problema porque Abraham se metió en un problema. Él lo suscitó a Abraham, pero Dios intervino. Y el hombre que estaba tratando Dios con ese hombre también era honesto. Era honesto, y a Dios le encanta la gente honesta. Pero eso no quiere decir que si usted y yo somos honestos, no podemos estar actuando mal. ¿Sí me entiende? O pudiéramos hacer algo incorrecto. Porque aquí tenemos precisamente esa situación. Esta persona era muy honesta, y incluso Dios dijo, bueno, veamos un poquito, vamos a extender un poquito más del verso 7. Así que voy a empezar a leer desde el verso 2 para que tú entiendas de qué te estoy tratando de hablar. Dice la Biblia, y dijo Abraham de Sara su mujer es mi hermana, y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Pero Dios vino a Abimelech en sueño de noche y le dijo, he aquí muerto eres, a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Mas Abimelech no se había llegado a ella y dijo, Señor, ¿matarás también al inocente? Eso es lo que dijo Abimelech a Dios. Y él dice sus razones. Él dice, no me dijo él mi hermana es, y ella también dijo es mi hermano. Con sencillez de corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto, dijo el hombre. Es así, es decir, realmente él no sabía. Él se notificó, así lo aceptó, pero él no sabía realmente. Así que queda inocente delante de Dios. Y él dice a Dios, ¿vas a condenar a un inocente? ¿Verdad? Pero sigue diciendo la Biblia en el verso 6. Y le dijo Dios en sueños, yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto. Es decir, no estaba con ventaja, no trataba de hacer las cosas mal este hombre, más sin en cambio él no sabía el trasfondo de la situación. Así que dice, le dijo Dios en sueños, yo también sé que con integridad de corazón has hecho esto, yo también te detuve de pecar contra mí y así no permití que la tocases. Ahora viene lo que dice Dios a Abimelech. Ahora pues devuelve a la mujer a su marido, porque es profeta y orará por ti. Es lo que dice el verso 7. Porque parecía que venía una enfermedad, venía una plaga sobre ellos. Y dice, devuélvela y él es profeta y él va a orar por ti. Dios dice que este hombre llamado Abraham era profeta. Bien, entonces continuemos. En Éxodo, capítulo 7, volvamos a Éxodo, capítulo 7, y vamos a ver unos versículos. Éxodo, capítulo 7, te damos gracias, Jesús. Éxodo 7, verso 9, dice la Biblia, en el verso 9, esto es acerca de lo que te dije, de que él como profeta de Dios, Aarón como profeta de su hermano mismo, dice el verso 7, verso 19 y verso 20, verso 19 y verso 20. Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre los arroyos y sobre sus estanques y sobre todos los depósitos de agua, para que se conviertan en sangre y haya sangre por toda la región de Egipto, así en los vasos de madera como en los vasos de piedra. Y Moisés y Aarón hicieron como Jehová los mandó, y alzando la vara golpeó las aguas que había en el río, y en presencia de Faraón y de sus siervos,
y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Bien, hasta aquí estamos nosotros viendo. Estoy tratando de que tú y yo captemos lo que es un profeta de parte de Dios y qué sucede cuando el hombre de Dios hace lo correcto. Nada puede fallar, ¿eh? Nada se puede dejar de hacer cuando dijo va a hacer, y nada va a poder dejar de hacerse, o si dijo no se hace, entonces no se hace. Eso es así. Eso es un hombre de Dios, un profeta de Dios que habla y que dice acerca de lo que tiene que pasar. Alabamos el nombre de Jesucristo. Así que vemos esto en Hechos en su capítulo 14 vemos algo similar. Ahora, pero lo vemos en un Silas o en un Bernabé y un Pablo. Y sucedió semejante. Ellos hablaban de Dios, o estaban haciendo cosas, y ellos hicieron maravillas, y la gente los quería adorar, quería presentarles ofrenda, querían presentarles sacrificio, semejante a esto que tenemos nosotros. Estos dos hombres que están haciendo similar, lo que Dios decía, eso hacían. Pero encontramos en Hechos, y rápidamente vamos allá a Hechos 14 al 18. Dice Hechos capítulo 14 al 18. Hechos capítulo 14 al 18. Si lo tienes. Bien, la Biblia dice: cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces. Es porque los querían coronar, les estaban ofreciendo sacrificio, querían ofrecerles ofrenda, cosas, porque pensaban, dioses han bajado en forma de hombres, dioses están con nosotros por lo que había sucedido. Y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos de estas vanidades. Os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ello hay. En las edades pasadas Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvia del cielo y tiempos fructíferos, llenándonos de sustento y de alegría a nuestros corazones. Es el 18. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Bien, vemos nosotros lo que sucedió en la persona de estos dos. Ahora, ¿qué estaban haciendo? Ellos estaban hablando exactamente las palabras y haciendo las cosas que Dios les pidió que hiciesen. Eso es lo que estaban haciendo. Entonces ellos están catalogados como profetas, nada más, así como la Biblia lo dice. Ahora, entremos entonces a lo que necesitamos. El don de profecía, porque estamos hablando de lo que es profecía, y yo traté de hacerte ver acerca de los tiempos antiguos, de sucesos de los primeros profetas que nosotros encontramos en la Biblia. De ahí se derivan, están los profetas mayores y profetas menores, específicamente. Y tú puedes ver que todos ellos hablaban lo que Dios les decía, lo que Dios hablaba. Profetas mayores y profetas menores, que son lo que usted y yo tenemos como conocidos, y que tiene que cumplirse todo lo que ellos dicen, lo que ellos hablan, porque ellos son portavoz de Dios, los profetas. Pero veamos entonces, entremos en lo que es el don de la profecía. El don de la profecía en la Biblia es la capacidad, y te vuelvo a repetir, lo acabamos de ver, es la capacidad de recibir revelaciones verdaderas sobre el pasado, el presente y el futuro. Es así como Dios puede hacerlo. Como también, como si usted lee detenidamente todos los sucesos de las plagas que Dios mandó, ellos con anticipación iban, dice Dios que nos permitas ir a adorarlo al desierto, porque de lo contrario, si no lo permites, esto es lo que va a pasar. Así hablaban ellos.
¿Pasaba? Sí, porque eran profetas de Dios. ¿Y se da cuenta? Ahorita usted se puede, ahorita muchas de las veces nos excusamos y dice, no sucedió por esta razón, no sucedió porque tiene que participar. No, lo que Dios dice que va a suceder, tiene que suceder. Sin que participes o que participes, para bien o para mal, tiene que suceder. Así de simple. Entonces usted y yo tenemos que tener claro que el don de profecía es importante. Sí, es importante. Lo necesitamos. Necesitamos el don de profecía. Pero vayamos más allá entonces, para poder tener más claro, es decir, ¿en qué consiste? ¿Puedo yo ser un profeta? Sí, puede ser un profeta usted. En realidad, sin que se dé cuenta, usted es un profeta. Pero tiene que hacerlo de acuerdo a la palabra. Y sin que sin que pensar, tengo el título de profeta. Olvídese de los títulos. Sencillamente beneficiémonos de lo que Dios tiene para nosotros. Entonces, estamos viendo de que el don de profecía, la capacidad de recibir revelaciones verdaderas sobre el pasado, presente, el futuro, los profetas poseen ese don. Pero también puede tenerlo cualquier persona para ayudar a gobernar su vida. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué es que una persona cualquiera puede tenerlo para gobernar su vida? ¿No se fija usted que las palabras de Dios son las palabras de la profecía realmente? ¿Por qué nos gobernamos? ¿Por qué es que vamos a tratarnos bien? Si usted acepta las verdades bíblicas en su corazón, si usted está aplicando las palabras proféticas de Dios. Al vivirlas, usted puede reflejar el efecto de lo que es el don de la profecía en usted. Primeramente para usted, y usted puede impactar a otras personas, hablándole de la manera en la cual usted puede la persona se puede beneficiar, porque usted ya se está beneficiando. No se trata solamente del don el don de que, bueno, viene el don de profecía y esto y aquello. Miren, a nosotros nos encantan y eso parece emocionante, pues, de decirte quién eres, cómo te llamas y todo eso. Pero la pregunta es, ¿de verdad estamos viendo que está respaldado 100% por la palabra de Dios eso? ¿Eso encontramos en la Biblia? No. Ahora, a lo mejor es bueno para su momento, sí. Porque vemos un caso en la Biblia, o varios casos en la Biblia, el caso de Pablo, el caso de Agabo, diciendo, en tal tiempo vendrá un hambre donde todo mundo va a tener escasez. Y sí, o sea, el profeta habló del futuro. Y dice la Biblia, se cumplió específicamente, tanto que los hermanos empezaron a hacer colectas y decir, vamos a mandar comida para aquellos que no tienen, que son nuestros hermanos también. Quizá algunos de ellos serán ricos posiblemente. De tal modo que ellos pensaban en aquellos que tenían una escasez extrema y que no tenían para comer. Ellos hacían colectas en el tiempo que Agabo había dicho, habrá hambre en tal tiempo. Y se cumplió exactamente. Lo escribe Lucas en el libro de los Hechos. Alabamos el nombre de Jesucristo. Entonces, también puede tenerlo cualquier persona para ayudar a gobernar su vida. La profecía bíblica se caracteriza por la aparición de Dios, o un emisario, un enviado, o un ángel incluso, para notificar. ¿Se recuerdan los que estuvieron aquí anoche? De que un ángel llegó y le habló a María. Ese es un emisario de Dios, un enviado de Dios, un heraldo de Dios, para notificar lo que Dios le propuso a alguien. Yo te pregunto, si María hubiera dicho, no me interesa, no quiero, es una locura lo que me está diciendo, entonces, ¿tú crees que se hubiera cumplido? En ella no, pero en alguien más sí. Eso es lo que pasa aquí. ¿Usted no quiere vivir la palabra?
pues no va a pasar eso. No va a vivir la palabra. ¿Quieres vivir la palabra? Que dice que estás atendiendo la información de la palabra profética de Dios. Tendrás vida eterna, serás salvo, serás perdonado, serás limpio, podrás caminar en este mundo sin contaminación del mundo. ¿Eso es cierto? Para el que cree, sí, pero para el que no ha creído, ¿eso es cierto? No. Pero no quiere decir que no sea cierto. Porque los que hemos experimentado la salvación sabemos que las palabras de Dios son reales y verdaderas. Y las estamos experimentando en nuestras vidas por su gracia. Entonces es importante que usted esté consciente cómo trabaja realmente el don profético en nuestra vida o en la vida de una persona que le da su corazón a Cristo Jesús. Entonces, quien revela la profecía, eventos relacionados con su vida personal o con el pueblo de Dios. Vamos a pensar, Dios sabía que Pedro tenía un problema y de algún modo le llama la atención y dice, ok, te voy a llamar la atención. Él quedó todo confundido, pero él era un hombre de Dios, un hombre con un corazón honesto, quizá era recio de carácter y todas esas cosas, pero cuando ya él está lleno del Espíritu Santo, él va a una posición más correcta. Él entendió lo que es el lleno del Espíritu Santo. Usted y yo, cosa que tenemos que hacer es entender qué es ser lleno del Espíritu Santo y para qué ser lleno del Espíritu Santo. ¿Y se da cuenta? Porque sí podemos afectar a personas, pero eres un necio también tú si tú pones tu atención en los defectos de alguien que es lleno del Espíritu Santo. Eres un necio igual. ¿Sí te das cuenta? Es tu excusa, pero esa es la trampa del diablo para tu vida, para que tú no lo busques. Esa es la trampa de Satanás para ti. Cuando él dice, este no avanza más, este se queda en esa posición, y ahí estás tú solamente con graves problemas, con mentiras en tu cabeza, con ideas en tu mente, con cosas que no te edifican ni te cambian la vida para nada. Así que, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Dar oído. Veamos el caso del apóstol. Hechos capítulo 10, verso 27 al 28. Este es un caso muy personal para él, porque necesitaba, y esto vino de parte del Espíritu Santo, para arreglar el corazón de esta persona, o arreglar, o acomodarlo, decir, bueno, estás equivocado, es que yo aprendí así, sí aprendiste así, pero ahora estás aprendiendo de lo que Cristo quiere que aprendas. ¿Sí se da cuenta? Usted puede ser muy honesto, pero estar honestamente equivocado también. ¿Sí sabías eso? Es bueno ser honesto, es lo que Dios pide. Pero vuelvo a repetir, no seamos necios. Aprendamos de lo que Dios dice. Porque siendo bien honesto te vas a ir a condenación igual, porque tú te quedaste en tu propia forma de pensar y ver las cosas. Y hasta ahí llegaste nada más. Entonces, Hechos capítulo 10, 27 al 28. Hechos 10, 27 al 28, dice la Biblia. Y hablando con él, entró y halló muchos que se habían reunido. Y dice el 28, y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Él aprendió de parte de Dios. ¿Cuáles fueron las palabras? Mata y come. Y se le mostró un lienzo. Y se le mostró un montón de seres no comestibles, de criaturas no comestibles. Y ellos tenían específicamente una serie de animales a comer y una serie de animales no comestibles.
Ellos así aprendieron. Y ahora Dios viene y le muestra, y vienen las palabras. Vuelvo a repetir, las palabras son las palabras proféticas de Dios, lo que Dios quiere. Él quería cambiar el concepto que tenía el apóstol Pedro, y entonces fue directamente con él y empezó a tratar con él. Cuando él trata con él, entonces él puede ser un heraldo para gente necesitada. ¿O no se trata de eso la profecía realmente? Sí. No se trata de otra cosa para el tiempo presente. Profecía es que usted esté bien claro en la información que usted tiene de la palabra de Dios para así comunicarla. Porque eso es lo que nos enseña realmente la Biblia. Lógico, nosotros queremos la profecía como el antiguo tiempo. Dice la Biblia que el último profeta de acuerdo a la ley fue Juan. De acuerdo a la ley, de acuerdo en el tiempo antiguo, de acuerdo cuando alguien se cerraba y hacía. Vuelvo a repetir, la Biblia es para hacernos saber tanto pasado, presente y futuro. ¿Se recuerda usted de David cuando le profetizaron? Le hablaron. Él no miraba nada. Y llegó el profeta. ¿Qué llegó? Un profeta. ¿De qué le habló? De algo que él estaba haciendo incorrectamente. Comparado con lo que David sabía, entonces despertó y él dijo: oiga, ¿qué estoy haciendo? Muerto soy. Sí, reconoció que su posición no era la que Dios realmente quería. El profeta se lo recordó. Tiempo presente para él, para tener un futuro agradable delante de Dios. Porque eso es lo que tuvo él. Y aprendió la lección. Le trajo consecuencias y todas esas cosas, pero aprendió la lección. Alabamos el nombre de Jesús. Entonces, como profeta, no solamente para nosotros mismos, como profeta habla para edificar en la fe al creyente. Vayamos a Hechos capítulo 30, verso 33. Hechos capítulo 15, perdón. Hechos 15, 30 al 33. Hechos 15, 30 al 33. ¿Qué dice Hechos 15, verso 30 al 33? Dice: así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación entregaron la carta. ¿De qué está hablando esto? Está hablando de un problema que se había suscitado y no sabían cómo manejarlo. Había gente religiosa que quería hacer judaizar a los gentiles. Y para ellos hubo un grupo que dice: no es correcto, en específico para Pablo, dice: no es correcto esto. Así que trataron el problema. Y es entonces que ellos envían dos heraldos, dos emisarios, llegan al acuerdo y ellos dicen: ok, a ellos no los vamos a molestar, excepto que se eviten de fornicación, de ahogado, de comer sangre, solamente eso, no le vamos a poner cargas. Y entonces ellos enviaron a dos, con Pablo y con Silas, me parece, o Bernabé, no me recuerdo exactamente. Pero ellos que ellos llegaron hasta Jerusalén. Ahí se llevó a cabo la reunión, ahí hubo el acuerdo. Y entonces les pareció correcto poder enviar a dos más, a un tal Judas y a alguien más. Silas, exactamente. Lo estamos viendo aquí. Entonces dice el verso 30: así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación entregaron la carta, la notificación. 31. Habiendo leído la cual se regocijaron por la consolación. Le dijeron: no tienen que judaizar ustedes. Esto es lo que se acordó por medio del Espíritu Santo y también a los ancianos, a los apóstoles y a toda la iglesia que está ahí en Jerusalén. Y ellos se sintieron contentos, dice, fueron consolados. Pero verso 32 dice: Judas y Silas,
como ellos también eran, ¿qué eran? Ok, ahora veamos, ¿qué es? ¿Qué dice la Biblia? ¿Cómo notifica para ese momento al profeta? ¿Qué hacía un profeta realmente? Mire lo que dice la Biblia. Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de ¿qué? Entonces, ¿qué me quiere decir la Biblia cuando se trata de que alguien sea llamado también profeta? Que esa persona tiene un alto conocimiento de lo que son las palabras de Dios, capaces que puede consolar a cualquier situación que tenga una persona. Note usted, consolar, no maltratar, no hablar mal de él, no, consolar. ¿Y cómo puedes tú consolar a una persona? Primeramente, vuelvo a repetir, está aquí, está Judas y está Silas. Ellos van con Bernabé y van con Pablo, ¿verdad? Y entonces el verso 32 dice: y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabra. Verso 33 dice la Biblia: y pasando algún tiempo allí, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado. Alabamos el nombre de Jesús. Entonces, ¿cómo usted puede catalogar un profeta? ¿Qué es un profeta? De acuerdo a lo que la Biblia está diciendo, lo que yo puedo ver es alguien que conoce perfectamente la voluntad de Dios, tiene la capacidad de ser un heraldo de Dios y poder consolar el corazón de las personas. Ahora, si no estamos conformes con eso, mire lo que dice la Biblia. Vaya usted a 2 de Pedro, capítulo 1, verso 19 al 21. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 19 al 21. Este hombre dice, el apóstol Pedro, él dice así: tenemos también la palabra profética más segura. Y cuando él está hablando de palabra profética, está hablando de todo lo que Dios puso en el corazón de cada profeta. Tenemos 17 profetas que están catalogados como profetas mayores y profetas menores, no contando a Moisés, no contando a varios más que tenemos, como un David también, un profeta, hombres que hablaban la palabra de Dios. Y ni siquiera están conocidos como profetas, sino sencillamente, no, él era rey, hablando las palabras de Dios. Él era un profeta, incluso lo dice la Biblia. De Moisés, era un profeta, lo dice la Biblia, ¿verdad? Pero este hombre está diciendo, mire, lo que escribieron los profetas, habla lo que es 2 de Corintios 1, 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Y nos recuerda diciendo, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada. No lo es. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. ¿Qué me está diciendo? Que la profecía tiene que ver con lo que Dios ha dicho, cómo va a pasar, cómo va a suceder, como todo lo que tenemos aquí escrito y se nos escribió miles de años atrás diciéndonos, esto es lo que pasará en los últimos días. Esto es lo que va a suceder. Y a nosotros, esta generación que tenemos a este presente, estamos viendo realidades de lo que dice la palabra de Dios.
Si te pones listo y de verdad estás interesado en conocer la Biblia, tú estás viendo, se nos están cumpliendo cosas para el tiempo presente. La ciencia se aumentará. Y mire cómo lo tenemos hasta ese momento. ¿Sí se da cuenta de eso? Es lo que se habló con anterioridad. Y este hombre está recalcando, está diciendo, tú tienes que tener claro acerca del conocimiento de la palabra de Dios. ¿Sabes por qué necesitamos usted y yo conocer la palabra de Dios? Porque es importante. De esa manera tú vas a poder decir la palabra hacia alguien más. Vas a poder aplicarla a tu vida. Pero si no conocen la palabra, no entienden la palabra, te las vas a inventar nada más. Y eso no te ayuda. Se trata de que usted y yo podamos abrazarnos de la palabra del Señor. Culminamos. Dice la Biblia en 1 de Corintios capítulo 14, verso 24 al 25. 1 de Corintios capítulo 14, 24 al 25. Dice la Biblia. Y mire por qué le digo que se trata de la palabra, que se trata del conocimiento profundo de la palabra, del conocimiento real de la palabra, de que usted agarre la palabra como Dios le está diciendo. Y cuando usted entonces conoce la palabra y se sumerge en la palabra, es que Dios lo va a usar usted para que usted sea un heraldo de Dios y puedas comunicar el evangelio, puedas comunicar la palabra del Señor. Y también te revelará cosas que no se pueden entender fácilmente. Mire lo que dice la Biblia, la razón por la cual él habla de la profecía. Dice, yo quiero que todos profeticen. Es lo que está diciendo Pablo. A Pablo le interesaba. Ahora la pregunta es, oiga, entonces, ¿a qué se refería Pablo? Quería que todos estuvieran diciendo, pasado mañana te va a pasar esto, la semana que viene te va a pasar esto, de aquí a 20 años te va a pasar esto. Eso es lo que quería Pablo. No es cierto, eso no es lo que quería. Note usted, vea la Biblia lo que está diciendo. La Biblia dice así, verso 24 al 25. Pero si todos profetizan, yo pregunto, ¿por qué dice profetizan? ¿Por qué dice todos profetizan? Y entra un indocto, entra un incrédulo. Lo que estoy señalando aquí es la expresión de el que decía, si todos ustedes profetizan, todos. Es conocer específicamente lo que se escribió con anticipación, los profetas antiguos, los cuales no se la sacaron de la cabeza, no, fueron instrumentos, fueron depósitos, donde solamente dijeron, ok, llegó, como las computadoras que tenemos aquí, tum, llega ahí, tum, aparece allá. Es lo que pasó nada más. Eran depósitos de Dios. Ni siquiera estaban buscando ser profetas como muchas veces estamos tratando en este tiempo. Pero usted y yo estamos invitados y estamos urgidos. Conozca la palabra, crea la palabra, viva la palabra, entréguese a la palabra. ¿Para qué? Para que la conozca. Y cuando usted tenga que decirle algo a alguien, puedas hacerlo saber como el Espíritu de Dios te está invitando a que lo hagas. Alabamos el nombre de Cristo. Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. ¿Por qué convencidos y por qué juzgados? Porque la capacidad de la palabra es la única que tiene el derecho de poder juzgarte a ti. ¿No te has fijado que muchas de las veces en el tiempo que usted era tan incapaz de entender la palabra,
Pensabas tú que muchas de las veces, y lo está diciendo por mí, lo está diciendo, no, nada por ti, lo está diciendo Dios para tu vida. Y tú te estás diciendo, no, esto, que no sé qué, lo dijiste por mí. Y yo no sé qué tanto pensamiento para eso, o si hubo alguna, o se está tratando algún caso, algún problema que se esté suscitando en tu casa y Dios de alguna manera invoca esa parte. Ya ves, por eso no quería hablar contigo, por esto aquello, y empieza la persona, mas sin en cambio posiblemente no había ninguna mínima intención, quizá ni pensar en ese caso cuando el predicador está predicando la palabra. Mas sin en cambio, ¿qué está diciendo? Y lo dijo por mí, lo dijo por mí. Escúchame, Dios quiere que seas un profeta real, conocedor de la palabra. Primero te beneficias tú primero, pero en serio, no aparentando, no, en serio, Señor, en serio, señora, de que usted entienda todo lo que Dios está hablando para su vida, que usted sepa, me edifiqué, puedo edificar ahora. Me edificó correctamente Dios, porque dice la Biblia que Dios es amor. Entonces usted va a edificar con amor a las demás personas. Y edificar con amor no quiere decir de que usted no se va a sentir. ¿Y por qué lo dijo? Seguramente lo dijo por mí. ¿O cómo lo supo? Algunos son más inteligentes. Dicen, ¿cómo lo supo? ¿Nunca te ha pasado eso? Sí, posiblemente. Hay dos lados. Dios tiene un solo propósito, pero hay dos lados. Te cuento esto para terminar. Dícese que un almático, el almático es que se contenta con todo. Si le dan por su lado, todo está bien. Si le dan al contrario, está enojado. Dos lados tiene el almático. El propósito de Dios es uno nada más, y es tratar con el espíritu del hombre. Tratar. Así que te cuento esta anécdota. La prédica se dio y estuvo ahí. Y ahí estaba uno así como cualquiera de ustedes. Ahí estaba y oyó y escuchó y no aguantó. Cuando terminó el servicio, usted me hirió, pastor. Usted me hirió. Usted me hirió. Le hizo sentir mal usted. Perdóneme, hermano, perdóneme. Y se va el pastor y se hinca y se pone a llorar. Y le decía a Dios, perdóname, Dios. El almático, después de estar enojado, después fue para el otro lado. Pobrecito de mi pastor. Pobrecito de mi pastor. Y ahora va con el pastor porque sigue llorando el pastor. Perdóname. Y oye que decía, perdóname. Y él seguía. Ya al rato ya que dijo, no, parece que hice mal. Ya, hermano, ya todo está bien. Hermano, ya. Lo que no sabía es que cuando él se levanta dice, no lloro porque te herí, lloro porque no te moriste. El propósito, dice, de Dios es que te mueras para que nazca la vida espiritual. Pero te fijas el almático cómo está. Dos lados, el almático es así. Así que piensa, ¿qué eres tú? ¿Eres almático? Almático que cuando oyes el que ya lo dijo por mí, te incomodas, te enojas. Pero cuando ves al pobre hombre llorando, vas a ir, ya, parece que hice mal ahora. Ya, hermano, perdóneme ahora usted porque me parece que lo lastimé. No lloro por eso. Tú debiste de quedar muerto en este mensaje. Y solo te quedaste herido. Pero por ser almáticos, por ser personas que solamente nos guiamos. Ser almático, para que entiendas, quiere decir que usted se guía por sus emociones y sus sentimientos. Así que cuando a usted no le gusta algo, se enoja. Cuando usted le da por su lado, usted se siente el que es el único usted. Y que usted es usted nada más. Aunque usted pues, no sea nada.
Pero así son las cosas de esta situación. Así que el apóstol, él decía así, y termino. Dice la Biblia 24 y 25. Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre el rostro adorará a Dios. Ahora, ¿por qué? Porque todos tenían la misma sintonía. Todos le decían: sí, mi hermano, sí, mi amigo, usted necesita a Cristo. Mire, usted va rumbo a condenación. Hay vida para usted en Cristo Jesús. Por todos, hasta que se da cuenta. Lo oculto le hace saber, porque Dios es así. Palabras de Dios simples, así que están escritas, nos llegan hasta nuestro corazón, dentro de nuestro corazón. Y es cuando nosotros reaccionamos y decimos: tiene toda razón. Es por eso que él dice: yo quiero que todos profeticen. Todos. Entonces, ¿qué es un profeta para usted? Es que alguien que se mete con Dios, conoce la palabra, se enrola en la palabra, la conoce pero alineadamente, como Dios quiere. No trate con fragmentos nada más. No trate así, porque eso no es así. Siga la línea y usted va a aprender. Usted será alguien usado por Dios, porque ese es el propósito del profeta, ¿no dice la Biblia? Él decía: yo quiero que todos profeticen, todos. Ahora, ¿cómo se siente? ¿Esponjado ya usted? Le pinchamos para que se desimble. Cierra tus ojos, oramos a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, ahí donde estás, cierra tus ojos. Te bendecimos, Padre.